Eso es importante desde el punto de vista anatómico, ya que nos permite localizar lesiones de lo que es el parénquima pulmonar. No es lo mismo decir que tenemos una neumonía o un tumor o lo que sea en el pulmón derecho que decir que lo tenemos en el sector superanterior del pulmón derecho o que decir que lo tenemos en el sector intersegmentario 2 del pulmón derecho. Son informaciones diferentes de lo mismo, pero diferentes que nos ayuda a ser más específicos en la descripción de dónde se ubica esa lesión desde el punto de vista anatómico. Esto es más desde el punto de vista anatómico y teórico porque no se puede diferenciar adecuadamente cuando uno observa un pulmón, ya sea en una imagen o, por ejemplo, anatómicamente hablando, pero sí uno puede tomar algunos reperes anatómicos que orientan hacia dónde estaría cada uno de estos sectores específicos de los pulmones o estos sectores intersegmentarios y lobares. No es que haya una línea así que divida, de hecho, fíjense que la mayoría de las líneas están punteadas, quiere decir que el límite no es neto. En otros casos, las líneas están continuas porque el límite sí es neto y se corresponde a una cisura del pulmón que divide anatómicamente al lóbulo, y ahí sí es una cisura, una delimitación visible que nos permite saber en qué lugar estamos anatómicamente hablando en ese pulmón. Lo demás son todas interpretaciones que usábamos los humanos para clasificar y dividir anatómicamente el pulmón, pero son elementos que no son, que no existen desde el punto de vista de límites netos anatómicamente hablando. Bien. Lo otro importante es que también conocer esto nos ayuda cuando exploramos la vía aérea, por ejemplo, cuando veíamos la clase pasada la fibrobroncoscopía, donde se acuerdan que se metían por el endoscopio por la tráquea y luego llevaba a los bronquios fuentes y a partir de los bronquios fuentes a los bronquios segmentarios e intersegmentarios. ¿Bien? Y esta vía inferior, que como pueden ver acá comienza con la tráquea, el límite de la vía aérea inferior con la vía aérea superior es la laringe. En la laringe termina la vía aérea superior y finaliza la vía aérea, perdón, termina la vía aérea superior y comienza la vía aérea inferior. Esta laringe tiene una función todavía de conducción, ya que contribuye con la fonación. Aquí podemos ver imágenes donde podemos ver los pliegues ventriculares, las cuerdas vocales falsas, y los pliegues vocales, las cuerdas vocales verdaderas. Estas cuerdas vocales son las que vibran y las que nos ayudan a articular la palabra junto con la fonética y que salga un sonido. La articulación de la palabra también está acomodada por lo que es la lengua y la cavidad bucal, pero el sonido, que es el producto de la vibración de las partículas de aire, eso es sonido, sale a partir de la vibración de el pliegue bucal o las cuerdas vocales verdaderas. Desde el punto de vista estructural, la laringe contiene una mucosa, y una submucosa y una capa muscular, en la cual vamos a encontrar sectores cartilaginosos irregulares. ¿Se acuerdan que habíamos visto que donde hay cartílago, en el tabique nasal, por ejemplo, luego en la faringe no había cartílago, y ahora en la laringe comienza a haber cartílago. Esa mucosa presenta los pliegues ventriculares y los pliegues vocales, o cuerdas vocales falsas o verdaderas respectivamente, los cuales los que se mueven son los vocales o los verdaderos, y esta mucosa está recubierto por un epitelio en el sector superior, aquí en el sector superior, por un epitelio estratificado plano. ¿Por qué? Porque viene de lo que es la orofaringe, viene de la boca. Por lo tanto, este epitelio se continúa con lo que es la cavidad bucal, que es una cavidad sobre todo masticatoria, que permite proteger a esta cavidad de cualquier elemento que ingrese por la boca. Porque puede ser una espina, puede ser una semilla, puede ser lo que sea, y tiene que haber una máxima protección desde el punto de vista estructural. Pero luego, esta mucosa aérea de laringe, lo que sucede es que
se transforma en la mucosa respiratoria y se vuelve un epitelio respiratorio. Ese epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado que veníamos hablando desde la vía aérea superior en el epitelio nasal, por ejemplo. ¿Bien? Por lo tanto, hay una transición de epitelios en la laringe desde un epitelio estratificado plano con capa córnea hacia un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y aquí se puede observar esta transición, donde pasamos de un epitelio estratificado plano, esto acá es un artefacto, ¿verdad? Esto justo se rompió del preparado, esto continuaría. Fíjense, acá se empiezan a aparecer cilios, o sea que la zona de transición está por acá. Y pasamos a un epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado. ¿Bien? Esta zona de transición es muy vulnerable a metaplasias y a cambios conformacionales por alteración de las mitosis y puede dar origen a determinadas patologías neoplásicas, como por ejemplo cáncer de laringe. ¿Bien? Debajo de este epitelio vamos a encontrar un tejido conjuntivo laxo que constituye lo que es la mucosa. Epitelio más tejido conjuntivo laxo es una mucosa, que podemos decir mucosa de la laringe o la mucosa respiratoria, si estamos en el sector respiratorio. Por debajo, un tejido conjuntivo denso y irregular, el cual contiene algunas glándulas seromucosas y vasos sanguíneos, como todo tejido de su mucosa. Y más hacia atrás, más hacia el inferior, vamos a encontrar placas de cartílago hialino y algunos sectores de cartílago elástico, sobre todo a nivel de la epiglotis. Miremos aquí esta imagen, en la cual encontramos un epitelio estratificado plano con capa córnea, su mucosa. Fíjense acá hay un par de nervios, aquí, un corte longitudinal y aquí hay otro, tejido adiposo blanco unilocular, tejido adiposo blanco unilocular, vasos sanguíneos, que vamos a ver casi que viene cómo lo distinguimos, glándulas seromucosas, con acinos seromucosos y conductos, y también tejido adiposo blanco unilocular. Y aquí encontramos este cartílago, que nos damos cuenta que es un cartílago porque contiene condrocitos separados por una abundante matriz extracelular bien basófila. Fíjense que hay sectores de la matriz extracelular basófila que es eosinófila, por tanto nos habla de que hay una modificación de esa matriz y que no es solamente proteoglicanos y glucosaminoglicanos, sino que contiene elementos que le otorgan una eosinofilia a esa matriz, tales como fibras colágeno y fibras elásticas. Por lo tanto, estamos frente a un cartílago elástico. Y alrededor de esta matriz, que adquiere coloración más basófila y menos basófila en algunos sectores, vemos a estos condrocitos en su condroplasto. El condroplasto es la parte blanca, el condrocito es la parte más basófila, que están agrupados en grupos isogénicos, coronales y axiales. Por lo tanto, estamos frente a un cartílago elástico que también observamos que está rodeado por ese tejido conjuntivo denso y irregular, que es el pericondrio, que aparece aquí, que es a partir del cual se da el crecimiento intersticial del cartílago, o sea que el cartílago es avascular y no se regenera. Todo esto que acabo de explicar, para la gente que comenzó este semestre, estos son conocimientos de UTI 1. Yo ahora expliqué todo, este, lo, poco tiempo, digamos, pero eso es todo lo que se debe de saber. Sí, es un montón de información. Capaz que les conviene leer el capítulo de cartílago para comprender el cartílago y también los epitelios y los conjuntivos y cómo poder identificar los diferentes sectores de la laringe. Fíjense que cuando tenemos cartílago tenemos epitelio ratificado plano, o sea que estamos en la parte de conducción de la laringe. Y cuando deja de haber cartílago, nos encontramos con la capa muscular. Lo mismo, fíjense acá que bien que es la membrana basal de este epitelio, su certificado cilíndrico ciliado, fíjense que acá es plano, acá aparecen las cilias. Fíjense la membrana basal, que bien que se distingue debajo el tejido conjuntivo laxo y más hacia abajo el conjuntivo denso. Y acá observamos fibras musculares estriadas esqueléticas, que son los pliegues vocales. ¿Bien? Células circunferenciales, redondeadas, en corte transversal, con múltiples núcleos periféricos
por lo cual estamos rodeados por epimicio y endomicio, por lo cual estamos frente a tejido conjuntivo, de tejido muscular estriado esquelético. ¿Bien? Aquí estamos observando en el músculo esquelético estos pliegues vocales que son los que nos permiten la movilización para la fonética. Debajo de la laringe, cuando continuamos en la vía aérea y atravesamos la laringe, atravesamos estos pliegues vocales, comenzamos ya con el tracto principal de la vía aérea superior e inferior, que es la tráquea. Acá me quedo mal, acá debería decir vía aérea inferior, pero bueno. ¿Qué es la tráquea? La tráquea es el conducto palpable, uno puede palpar la tráquea, claramente identifica el cartílago tiroides, que es la nuez de Adán, más visible en el sexo masculino que en el sexo femenino, pero así está, uno lo puede palpar y a partir de así comienza la tráquea, es muy identificable en todos los mamíferos de la palpación, bien, por detrás de la tráquea va a estar el esófago, y esta tráquea tiene un diámetro aproximado de 2,5 centímetros. Es decir, que por ejemplo, algo pensando en los niños, ¿no? Fíjense cuánto sería el diámetro de 2,5 centímetros. O sea, una bolita entra, una moneda entra. Entonces, muchos objetos pueden eh, tapar este conducto de la vía aérea y eso puede ocasionar un problema. Y su longitud es variable, obviamente depende del cuello de la persona. Hay cuellos largos y cuellos cortos. Pero desde la carina, perdón, desde la laringe hasta la carina bronquial, que la carina bronquial es el sector en el cual se dividen los bronquios. Fíjense acá en este esquema se observa muy bien, está delimitada aquí la carina, que es el sector donde finaliza la tráquea y comienzan las bronquiofuentes. Esa longitud es variable y va entre los 10 y los 12 centímetros, obviamente con límites difusos porque puede variar según el tamaño de la persona. Y la tráquea tiene una función única, que es la de conducción del aire. Esta tráquea, debido a eso, siempre tiene que permanecer permeable. O sea, es importante que no haya nada que obstruya la tráquea, ni moco, ni cuerpo extraño, ni nada, para que justamente el aire pueda ser conducido y llevado hacia los pulmones. Es por eso que la tráquea cuenta con algunas características estructurales muy importantes para poder cumplir esta función de que esté siempre permeable. Vamos a observar en la tráquea que tenemos cuatro sectores estructurales: una mucosa, una submucosa, un sector cartilaginoso y un sector de adventicia. Fíjense cómo el cartílago comienza a tomar un rol predominante en la vía aérea para justamente mantener esta función de permeabilidad. ¿Por qué la tráquea tiene un anillo completo, o semicompleto en realidad, pero un sector completo de cartílago, mientras que la laringe tenía islotes, islas de cartílago, parches de cartílago? Como dijimos, la tráquea tiene que permanecer permeable. Y la única forma de mantener permeable esa tráquea es que haya una estructura, que podría ser ósea, pero no lo es, si bien tenemos el hueso yoides, que colabora con la manutención de todos los músculos del cuello. Hay una estructura cartilaginosa que permite que la tráquea se mantenga abierta. ¿Y por qué no es completa esta estructura cartilaginosa? No es completa porque por detrás está el esófago. Entonces no puede ser completa porque si no puede trancar el esófago. Y ahí sí va a ser un problema no aéreo, sino digestivo. Entonces vamos a describir ahora más adelante el cartílago, pero ya están viendo la función que cumple el cartílago, que es la de mantener la vía aérea permeable. Esta mucosa, su mucosa, el anillo del cartilaginoso y la adventicia tienen características importantes y únicas dentro de la tráquea. La mucosa va a estar formada por un epitelio respiratorio. Y acá sí vamos a encontrar los 5 tipos de células del epitelio respiratorio clásico.
Cuando nosotros decimos epitelio respiratorio, nos estamos haciendo referencia al epitelio clásico y es el de la tráquea. Y en la tráquea como que es el epitelio respiratorio tipo, el modelo, que se utiliza para la descripción de todo. Y en este epitelio respiratorio vamos a encontrar cinco tipos de células. Primeras y principales, las células ciliadas. Como pueden ver acá, células cilíndricas ciliadas. ¿Qué función cumplen estos cilios? Movilizar el moco que es secretado por las células caliciformes. Las células caliciformes secretan mucus y estas cilias del epitelio respiratorio lo que hacen es mover ese mucus para que no se obstruya y a su vez para tener un batido ciliar y la limpieza del moco, que ese moco lo que hace es atrapar microorganismos, partículas de polvo. Bien. De hecho, la tos es un mecanismo diafragmático reflejo por el cual se produce cuando hay algo que irrita la vía aérea y se quiere eliminar de la tráquea hacia el tubo digestivo. Y la comunicación entre la tráquea y el tubo digestivo va a estar a nivel de la glotis. Entonces, uno tose para subir ese contenido hacia la glotis y poder deglutirlo previamente, luego con el esófago o vomitarlo, ¿verdad? Estos cilios mueven mucos que secretan las células caliciformes y esta secreción y movimiento ciliar va a responder a cambios hormonales. Que estos cambios hormonales son llevados adelante a nivel local por las células neuroendógenas o de Kuczynski y las células en cepillo, que son células que contienen pequeños gránulos de secreción neuroendógena que secretan hormonas que estimulan la secreción de moco y el batido ciliar. Y todo este epitelio respiratorio va a proliferar y va a mantenerse, digamos, a través de la proliferación de las células basales que actúan como células madre. Por debajo de este epitelio pseudo ratificado, cilíndrico, ciliado, o epitelio con células caliciformes, o epitelio respiratorio, que contiene cinco tipos celulares, vamos a encontrar la lámina propia compuesta por un tejido conjuntivo laxo que contiene abundantes fibras elásticas. Obviamente, al microscopio óptico, esto no se puede diferenciar. Uno cuando ve el epitelio respiratorio ve esto. ¿Bien? Entonces uno no puede observar, acá yo no puedo saber si esta célula que está acá es de Kuczynski o es neuroendócrina, no, o en cepillo, no tengo forma de saberlo. Sí puedo ver claramente las células caliciformes y sí puedo ver las células ciliadas y las basales. Las endócrinas es muy difícil identificar a microscopía óptica. Fíjese por debajo, esta lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Fíjense cómo acá aparece otro tejido diferente a este, que ahora vamos a ver cuál es. Sin embargo, algunas cosas que uno puede hacer para poder identificar los tipos celulares de esta mucosa respiratoria es utilizar algunas tinciones que permitan identificar determinados tipos de células. Como por ejemplo la tinción de Paz. La tinción de Paz va a colorear a las células caliciformes, que se van a observar Paz positivas, porque la tinción de Paz se encarga de darle una reacción intensa con el ácido periódico de Schiff que se une a los grupos aldehídos de los glúcidos, es decir, que demuestra que hay glúcidos, y ya hemos dicho que la célula caliciforme contiene glúcidos, entonces se va a colorear paz positivo, ese mucus contiene glúcidos, entonces acá puedo diferenciar claramente las células caliciformes de las otras, y las otras van a ser ciliadas, en cepillo o basales. Bien, entonces con algunas tinciones podemos diferenciar este tipo de células y evidenciarlas con la ayuda de tinciones específicas. Otras veces no se pueden identificar y tenemos que pasarla a la microespectrónica de transmisión, en la cual sí podemos ver las características de estas células. Fíjense que aquí, la célula de cepillo con los pequeños gránulos, las células ciliadas, cilíndricas, las células caliciformes con los gránulos de mucina y las células basales
aquí más por debajo. Por debajo de este epitelio, esta mucosa respiratoria, vamos a encontrar a la submucosa. Piensa acá el epitelio respiratorio y aquí aparece la submucosa, glándulas mixtas seromucosas, vasos sanguíneos, eritrocitos en su interior, eso ustedes ya lo conocen. Y ahora estamos en lo que es la submucosa. Esta submucosa está conformada por por un tejido conjuntivo denso y irregular que ayuda también a darle sostén para poder hacer que la tráquea permanezca abierta y no se obstruya. Acá tenemos el epitelio, acá tenemos la lámina propia, tejido conjuntivo laxo, y acá aparece todo ese tejido conjuntivo denso. Fíjense la cantidad de glándulas que contribuyen con la secreción de mucus de la tráquea. ¿Vieron cuando un paciente tiene mucha tos, saca flema? Bueno, la flema es un moco secretado por estas glándulas seromucosas y por las células caliciformes que aparecen aquí. Acá tenemos a mayor aumento estas glándulas. Fíjense en los acinos seromucosos, el conducto que libera el contenido de la secreción de estas glándulas. Y más hacia adentro, o sea, o por fuera de la luz, como depende como lo quieran ver, vamos a encontrar el principal sostén de esta tráquea, que ya dijimos que iba a ser el cartílago, que el cartílago va a sostener a la tráquea. Este cartílago está formado con un anillo de cartílago, bien, que va a dar sostén, pero va a estar rodeado externamente por tejido muscular liso. ¿Por qué? Porque la tráquea se puede, no es bronquio contraer, pero se puede contraer la tráquea, ¿tá? O se puede dilatar con la ayuda del músculo liso. Obviamente, el músculo liso que, digamos, involuntario, que no controlamos, pero la tráquea puede modificar su grosor o su diámetro mediante la contracción del músculo liso. Una contracción que es limitada, porque por más que se contraiga, va a encontrarse con el cartílago rígido que va a prevenir que se hipercontraiga esa tráquea y genere una obstrucción de la vía aérea que puede ser catastrófica. Este cartílago hialino ya lo habíamos descrito cuando vimos al laringe, contiene las mismas características, solamente que no es un cartílago elástico, sino que es efectivamente hialino. Contiene condrocitos en sus grupos citogénicos y coronales, una matriz abundante y bien basófila, y está rodeado por un tejido conjuntivo denso y irregular que es el pericondrio. Este cartílago contribuye con la apertura de la vía aérea para evitar que se cierre y se obstruya esta vía aérea y sea un problema. Aquí podemos ver la estructura completa de la tráquea. Fíjense la mucosa, la submucosa, faltan algunas glándulas, como se vieron en las imágenes anteriores. El cartílago, que acá está más eosinófilo por un problema de tinción. Y el músculo liso más hacia la parte exterior de esta tráquea. Rodeando a esta tráquea, en la parte más externa, la que contacta con los músculos del cuello y luego con el esófago, encontramos a la adventicia, que como toda adventicia va a estar compuesta por un tejido conjuntivo laxo que brinda sostén y nutrición
a este órgano. Esta ventilla que va a contener, aparte de tejido conjuntivo laxo, una gran cantidad de tejido adiposo blanco unilocular, que también brinda protección, sostén y aislamiento térmico. Porque obviamente estamos en el cuello, una parte eh, que se comunica con el exterior, y ese aire que se humidificó y se calentó en la vía aérea de conducción, nos vamos a querer que se enfríe. ¿Bien? Por lo tanto, hay que tener una protección extra para evitar eso. De esta forma terminamos de describir la tráquea y vamos a comenzar con la descripción de la continuidad de la vía aérea inferior, que son los bronquios. ¿Dudas, preguntas de la tráquea que tengan? Bien. Entonces continuamos descendiendo por esta vía aérea para meternos en la parte intratorácica, en la parte de los pulmones. Fíjense acá este cuadrito que está en el libro, que me parece que es muy interesante, porque muestra la diferente composición de diferentes sectores de la vía aérea. Fíjense, acá tenemos células caliciformes, células ciliadas, las células de Clara, que vamos a ver cuáles son, músculo liso, cartílago, glándulas y fibras elásticas, y cómo va variando la cantidad que hay a medida que modificamos o descendemos por esta vía aérea. Bien, fíjense cómo varía. Este cuadro está bueno para tenerlo como referencia a la hora de poder estudiar y acordarse qué sectores tiene, qué elementos tiene cada sector de la vía aérea, porque la única forma que tenemos de identificar cada uno de estos diferentes sectores de la vía aérea es conociendo su estructura. Por lo tanto, es importante poder recordar esto. Vamos a ver ahora, ya describimos la tráquea, vimos que contiene células caliciformes, células ciliadas, músculo liso, cartílago, glándulas y fibras elásticas, y vamos a meternos ahora en los bronquios, que como pueden ver, es muy similar en composición a la tráquea. Tiene casi que las mismas características. Estos bronquios, que son los bronquios, sobre todo bronquios fuentes, aparecen acá, y los bronquios segmentarios, tienen la función de conducir el aire. Aire que ya pasó por la tráquea, que ya pasó por toda la vía aérea superior, y que tiene la función de llevar el aire hacia los alvéolos, que es donde se va a suceder el intercambio gaseoso. Desde el punto de vista anatómico, esto es muy importante, desde el punto de vista quirúrgico, siempre todo bronquio, todo sector bronquial, ya sea segmentario, intersegmentario o lobar, va a estar cabalgado o va a estar acompañado por una arteria y una vena pulmonar. Siempre que haya un bronquio va a haber una arteria y una vena pulmonar. Y la clasificación de estos bronquios, como yo les comentaba, puede ser los bronquios fuentes, que son fuente izquierdo y fuente izquierdo, fuente derecho, los lobares, intersegmentarios, segmentarios y terminales. Estos bronquios contienen los mismos sectores que la tráquea. Contienen una mucosa, una submucosa, cartílago, músculo liso y adventicio, pero con algunas variaciones. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a ver que los cartílagos ya no están en forma de anillo incompleto, sino que aparecen en islotes.
Es una característica propia de los bronquios, sin importar qué bronquio es, si es bronquio segmentario, bronquio fuente o bronquio interlobar. Entonces, esas características del cartílago, por ejemplo, nos permite evidenciar y clasificar que estamos frente a un bronquio y no a tráquea. Aquí podemos ver claramente islotes de cartílago, donde nos orienta que esta estructura que está acá, que tiene una luz, que contiene sangre, ¿verdad? No debería de contener sangre porque no debería haber sangre en los pulmones en la normalidad, pero esto es porque el animal está muerto y sucedieron en una extravasación del los vasos sanguíneos hacia afuera por la inflamación y por la lesión. Seguramente a través de la perfusión sucedió una ruptura de los pequeños capilares alveolares y se generó un sangrado intrapulmonar. Pero en esa estructura que no debería tener aire, o sea, no debería haber nada adentro, observamos que está rodeada por los islotes de cartílago, por los cuales estamos frente a un bronquio. No siempre es tan claro como esto, en algunos casos se puede ver un bronquio así, y uno dice, pa, ¿y esto? No sé, una tráquea, no me queda claro porque parece un anillo cartilaginoso completo, ¿verdad? Todo aquí. Pero si uno mira con atención, puede ver que acá finaliza un islote, acá finaliza otro, acá finaliza otro, acá finaliza otro. Entonces hay islotes de cartílago que no se continúan uno con otro. Por lo tanto, continuamos viendo un bronquio. Incluso se pueden utilizar algunas tinciones específicas para poder identificar las diferentes capas de estos bronquios. Una tinción que ustedes ya vieron en UTI 1 es la tinción de tricrómico cajal gallego. ¿Se acuerdan que la tinción de tricrómico cajal gallego lo que hacía era colorear de violeta los núcleos de las células, de verde el tejido muscular liso, o tejido muscular liso o estriado, cualquiera de ellos, y en azul el colágeno? Por lo tanto, va a permitir diferenciar su mucosa de cartílago de muscular. Y eso es lo que se observa en esta imagen cuando podemos ver con la triclómica al gallego los tres colores que veníamos conversando. Fíjense en azul la parte del colágeno, en verde la parte del músculo y en violeta núcleos de células y cartílago. De esta forma podemos identificar los diferentes sectores que aparecen en estos bronquios. ¿Bien? Ahora vamos a ir capa a capa en cada uno de los sectores del bronquio para poder describir la mucosa, la muscular, la submucosa, la adventicia y la cartilaginosa. Acá podemos ver un sector exclusivo del bronquio. Fíjense, acá podemos ver la mucosa, la submucosa, muscular, islotes de cartílago y glándula mucosa. Esto es como si fuera un único corte del bronquio. No siempre se puede ver toda la continuidad de este órgano, pero habitualmente se puede. Vamos entonces a describir cada uno de los sectores. Vamos a ver que la mucosa es muy similar a la mucosa de la tráquea. Va a estar compuesta por ese epitelio respiratorio, por los 5 tipos de células que veníamos conversando anteriormente. Vamos a tener ese epitelio respiratorio, estratificado cilíndrico ciliado, que contiene las células caliciformes, las células de Purkinje, las células basales, las células ciliadas y las células enteroendocrinas, que también las podemos diferenciar con la ayuda de tinciones específicas como la tinción de el ácido periódico de Schiff o PAS.
De nuevo vamos a observar con esta tinción las células caliciformes, fíjense aquí cómo se observan estas células caliciformes marcadas con la tinción de paso. Sin embargo, la altura de este epitelio, que es cilíndrico, a medida que vamos descendiendo por los bronquios, va modificando su altura, se va haciendo más cúbico. O sea, acá podemos ir observando que hay una transición de modificación de estos epitelios. Pasamos un epitelio cilíndrico alto a un epitelio cúbico. Entonces se disminuye la altura del epitelio de los bronquios a medida que nos vamos acercando a los bronquios terminales. Esto lo pueden ver aquí. Fíjense acá que este epitelio sigue siendo pseudo-estratificado, pero ya no es tan cilíndrico como veíamos anteriormente. Ya tiene un aspecto más bajito, más cúbico, ya no es tan cilíndrico. Bien, sino que empieza a ser más cúbico. Por debajo de este epitelio encontramos al tejido conjuntivo laxo de, em, de la lámina propia, que forma la mucosa respiratoria de este bronquio. Y luego vamos a encontrar en algunos sectores su mucosa, que va a contener las glándulas, y en otros sectores no va a haber su mucosa, sino que va a haber directamente músculo. Acá en el sector podemos ver la submucosa, tejido conjuntivo denso y irregular, y aquí podemos ver esta capa de músculo liso que rodea a estos bronquios. ¿Por qué el bronquio está rodeado por músculo liso? Recuerden que hay una muy importante fisiología o fisiopatología a nivel de lo que es los, la patología asmática, la patología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, en la cual hay una bronquioconstricción y una broncodilatación. Esa broncoconstricción y broncodilatación, que es la modificación de la luz de los bronquios, se debe por la contracción o dilatación de este músculo liso bronquial. Este músculo liso bronquial presenta receptores beta 2 adrenérgicos que, al ser estimulados con los alfa adrenérgicos, adrenalina por ejemplo, se contrae, perdón, se dilata. Cuando llega la adrenalina, se dilata. La adrenalina es una hormona que ustedes ya capaz que la vieron en la UTI 5, que se libera por la glándula suprarrenal, que lo que hace es preparar al cuerpo una respuesta de huida. La adrenalina, a nivel simpático y parasimpático, va a tener funciones antagonistas dependiendo del órgano. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, a nivel vascular, contrae los vasos sanguíneos para redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos nobles, pero a nivel bronquial, broncodilata. ¿Por qué? Porque justamente en la respuesta de huida queremos que el aire pueda ingresar la máxima cantidad de aire en el menor tiempo posible. Por lo tanto, va a broncodilatarse para poder permitir el mayor ingreso de aire posible. Estos receptores beta 2 adrenérgicos responden a la adrenalina, pero uno los puede administrar de forma exógena. Por ejemplo, el salbutamol, Butovent, que son marcas comerciales. El salbutamol contiene beta 2 adrenérgicos y lo que hacen es broncodilatar los bronquios. Entonces, un paciente que sufre de asma y se da un disparo de salbutamol, lo que está haciendo es estimulando el músculo liso bronquial para que pueda broncodilatarse y permitir la apertura bronquial. Los pacientes que sufren de asma
si alguien alguna vez presenció alguna crisis de asma, el paciente lo que dice es, no puedo respirar, no puedo respirar, no me entra el aire, no me entra el aire. En realidad, lo que está pasando es que el paciente, cuando contrae el diafragma y este se eh, contrae y aumenta la presión intratorácica y ingresa el aire entra perfecto, porque está aumentando la presión intratorácica y el aire logra entrar al pulmón. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes? No logran sacar el aire de los pulmones, le cuesta sacar el aire. Entonces un paciente parece como que se enloquece porque no llega a ingresar aire, pero en realidad lo que está pasando es que no puede sacar el aire. Es verdad, si no saco el aire, no puedo hacer que entre nuevo aire. Esto es una realidad. Pero lo que le está pasando al paciente es que no puede sacar el aire de los bronquios. Por eso, durante una crisis de, de asma, es muy importante explicar a la persona que intente hacer como que sople un globo. Es decir, fomentar con calma y con tranquilidad que logre una expiración completa. Cuando al paciente se le pide que sople o que infle un globo, por ejemplo, sucede que logra sacar su aire que tiene en los pulmones y así se soluciona gran parte de la crisis asmática. ¿Bien? La otra opción es darle beta 2 o beta 2 sinépticos o beta 2 adrenérgicos para poder broncodilatar y poder permitir la salida mejor del aire. ¿Bien? Acá podemos ver con la tinción del tricrómico Cajal gallego los diferentes sectores de la tráquea, perdón, de los bronquios, y fíjense cómo en verde se marca muy bien este músculo liso bronquial, en azul, muy bien, el tejido conjuntivo laxo, y aquí encontramos parte del cartílago hialino que vamos a describir ahora. Entonces, por debajo de esta capa muscular del bronco tenemos el epitelio, la lámina propia, capa muscular para broncodilatar y broncocontraer. Vamos a encontrar la submucosa. La submucosa va a contener glándulas que van a secretar mucus, aparte de las células calciformes propias del tejido. Esta submucosa que aparece más hacia abajo, acá la podemos ver mejor, aquí, debajo del músculo liso, contiene glándulas que secretan mucus y contribuyen con la prevención y el atrapamiento de partículas a nivel bronquial. Obviamente este mucus tiene un problema, que es que también obstruye los bronquios. Cuando tiene infección respiratoria se produce una hipersecreción bronquial y se obstruye el bronquio y puede ser un problema. Pero a nivel fisiológico es importante que exista esta secreción de mucus para el atrapamiento de partículas y de microorganismos que puedan ingresar a la vía aérea y contaminar. Acá podemos ver con la distinción de Paz estas glándulas que claramente son mucosas y seromucosas porque se colorean intensamente con el ácido periódico de Schiff, demostrando que hay mucus. Fíjense acá también el epitelio bronquial, como tenemos las células caliciformes que aparecen aquí. Y también en esta submucosa vamos a encontrar sectores de tejido adiposo blanco unilocular. Y más por debajo, o más por fuera en realidad, de la capa de la submucosa de los bronquios, vamos a encontrar a los islotes de cartílago hialino. ¿Bien? Estos islotes de cartílago hialino que no es continuo, como en la tráquea, no es el mismo, sino que son islotes parcheados de cartílago hialino. Acá podemos ver el cartílago hialino con las mismas características que ya veníamos describiendo. Grupos de condrocitos en su condroplasto, grupos isogénicos axiales y coronales, rodeados por un pericón.
Acá podemos ver lo mismo, fíjense acá, la misma imagen que vimos anteriormente, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado bronquial, la lámina propia, el músculo liso, la submucosa y el cartílago. Estas son las capas de los bronquios. Acá podemos ver el cartílago y hacia la parte más hacia afuera, más externa, la adventicia, que está recubierta por por un tejido conjuntivo laxo con tejido adiposo blanco unilocular. Y esta adventicia va a estar rodeada por una serosa, que es la serosa de la pleura, la parte visceral de la pleura, que va a recubrir a los bronquios. Por lo tanto, es muy importante entender que en los bronquios, si bien siempre encontramos estas cuatro capas, la mucosa, submucosa, muscular y cartilaginosa y adventicia, varía a medida que vamos modificando y descendiendo por la vía aérea. Fíjense acá, como tenemos los bronquios principales, los bronquios lobares, segmentarios y terminales, y fíjense cómo el epitelio se va disminuyendo en su estatura, va pasando de cilíndrico a cúbico. Fíjense cómo las células caliciformes van disminuyendo en cantidad, las células ciliadas también disminuyen en cantidad, pero permanecen constantes gran parte. Recién acá en la parte casi que respiratoria se modifican. Las glándulas lo mismo, el cartílago hialino va descendiendo, o sea, que cuanto más chico es el bronquio, menos islotes de cartílagos tiene. Esto puede ser un problema para diferenciarlo adecuadamente. Músculo liso se mantiene constante, muy importante para la broncoconstricción y broncodilatación. Y las fibras elásticas, ¿bien? Que se mantiene constante incluso en el parénquima pulmonar, que es muy importante para la CEPID, como vamos a ver ahora en un ratito. ¿Bien? Entonces, si bien nosotros describimos estas mismas características en los bronquios, es muy importante que puedan entender que esto no es algo constante, estable, que siempre es lo mismo, sino que se va modificando a medida que vamos descendiendo por la vía aérea. Bien. Y una vez que dejamos los bronquios y finalizamos de analizar los bronquios, seguimos los diferentes sectores de los bronquios, vamos a llegar a la parte de los bronquiolos. Los bronquiolos, como pueden ver, contienen algunas características de los bronquios, pero no todas. Hay unas características que no tienen los bronquiolos, que sí tienen los bronquios. Vamos entonces a describir esas características. Los bronquiolos tienen una doble función. Por un lado, hay bronquiolos que son exclusivos de conducción, que se encargan de conducir el aire. Y luego hay bronquiolos que se llaman bronquiolos respiratorios que contienen en su pared alvéolos, lo que permite un intercambio gaseoso, como vamos a ver a continuación. Entonces, en los bronquiolos vamos a encontrar una pared continua muy similar a la del bronquio, pero también podemos encontrar alvéolos respiratorios, la parte del pulmón que va a permitir la respiración. O sea que es importante comprender eso. Estos bronquiolos, a diferencia de los bronquios, la principal diferencia es que no van a tener cartílago. Los bronquios, la tráquea, tienen cartílago, mientras que en los bronquiolos no tienen cartílago. Entonces, para poder diferenciar un bronquio de un bronquiolo,
La principal diferencia es la ausencia de cartílago. Como pueden ver, aquí estamos viendo una estructura canalicular, la cual contiene una cavidad que en este caso está cubierta por mucus, un epitelio, músculo liso y no hay cartílago. Y lo otro importante que pasa en los bronquiolos, que no pasaba en los bronquios ni pasaba en la tráquea, es, fíjense la luz. La luz no es redondita perfecta. Vieron que tiene como contornos, es decir, que es festoneada. En los bronquios y en la tráquea, la luz era bien redondita. Acá la luz bronquial es festoneada. Bien, contiene una irregularidad, no es bien redondita. Y contiene el epitelio, la muscular y la submucosa, y no contiene cartílago. Al igual que los bronquios están rodeados por vena y arteria. Siempre van acompañados de una vena y una arteria bronquial. Siempre. Muy importante desde el punto de vista quirúrgico eso. ¿Bien? Pero es importante porque eso es lo que mantiene la nutrición del pulmón. Y también la que ocasiona algunas patologías como la embolia pulmonar o TEP. Fíjense acá este bronquiolo. Nos damos cuenta que es un bronquiolo porque es una estructura canalicular que no contiene cartílago. Y fíjense el epitelio. Este epitelio ya no es cilíndrico ciliado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el epitelio bronquial iba disminuyendo de altura a medida que avanzábamos en la vía aérea? Bueno, acá estamos viendo que este epitelio bronquial es cúbico. Ahora vamos a ver a mayor detalle, pero fíjense que ya no es más cilíndrico como era antes, sino que es cúbico. Acá podemos ver otra estructura, también bronquial. Fíjense que no tiene cartílago, sino que tiene una luz festoneada, un epitelio cúbico y músculo liso en su periferia. Que este músculo liso de nuevo lo podemos identificar muy bien. Acá se mezcla un poco con la adventicia. Fíjense, acá tenemos nervios. Bien. Se mezcla un poco con la adventicia este tejido muscular liso, pero lo podemos identificar muy bien con tinciones inmunohistoquímicas, como la tinción de tricrómica de Cajal gallego. Acá podemos ver muy bien en verde, fíjense en verde, como muy bien se observa el músculo liso. Casi que no tenemos nada azul, hay muy poquito eh, tejido conjuntivo laxo, hay muy poco. Bien, acá aparece un poquito, acá también, en los pliegues. Luz festoneada y, por supuesto, ausencia de cartílago. Son las estructuras y las características que nos permiten evidenciar que estamos frente a un bronquiolo. Vamos ahora a ver cada una de estos sectores de la mucosa muscular y serosa de estos bronquiolos, para poder ver sus características. La mucosa, como ya les adelanté, presenta una luz festoneada y posee un epitelio respiratorio, el cual se transforma de un epitelio cilíndrico a un epitelio cúbico simple, donde ya no vamos a encontrar esos 5 tipos celulares que describíamos en la tráquea, sino que vamos a encontrar 2 tipos celulares principales: las células caliciformes, que son las que van a continuar secretando mucus para proteger la vía aérea, y las células de Clara.
Las células de Clara son unas células particulares que se encuentran únicamente en los bronquiolos, que su función es la de secretar surfactante. ¿Qué es el surfactante? El surfactante es una sustancia tensioactiva que lo que hace es que ayuda a mantener abierta la vía aérea. La vía aérea tiene una particularidad que es fácilmente colapsable. Es decir, se puede pegotear con moco, se puede colapsar. Entonces, el surfactante, ahora vamos a ver cuando también veamos alvéolos. El surfactante lo que hace es mantener abierta esta vía aérea. Vamos a poner, ahora más adelante le pongo un ejemplo más práctico para que entiendan qué es el surfactante y estas células de Clara que lo secretan y que luego vamos a ver que en los pulmones pasa lo mismo. ¿Bien? Y por debajo de este epitelio cúbico simple con células de Clara y las células caliciformes, vamos a encontrar la lámina propia. Aquí podemos ver, esto es una imagen ampliada de este bronquiolo que está acá. Vemos que es un bronquiolo porque no contiene cartílago y luz estoneada. Fíjense acá el epitelio cúbico simple, como se observa. En su interior encontramos con muchos macrófagos que están fagocitando polvo. Por eso es que vemos estas partículas chiquititas de acá, son partículas de polvo. ¿Bien? Y vamos a encontrar en esta luz algunas células del epitelio bronquial que sobresalen como si tuviera una cúpula, como pueden ver acá. Esto que está marcado con la flecha, o esta que está marcada acá, son las células de Clara. Las células de Clara es como que sobresalen hacia afuera. Vieron que si uno tiene una línea por el epitelio, se mantendría acá la línea, y las células de Clara como que sobresalen hacia afuera. Pasan como ese límite del epitelio. Estas células de Clara, sucede esto, salen como hacia afuera del epitelio para poder secretar sus gránulos de secreción, que están en su citoplasma almacenados, que contienen esta sustancia tensioactiva similar al surfactante, que colabora con el mantenimiento de la apertura de la vía aérea. Bien. Por debajo de este epitelio bronquiolar vamos a encontrar al músculo liso. Un músculo liso muy similar, con la misma función que tenía los bronquios. ¿Se acuerdan que los bronquios se encargaba de mantener esa vía aérea abierta? Bueno, en los bronquiolos pasa exactamente lo mismo. Cuando el paciente sufre una crisis asmática, estos bronquiolos, estos músculos lisos bronquiolos se contraen, no permiten la salida del aire y se produce lo que el paciente denomina como disnea. No puedo respirar. Bien. Pero si uno le otorga una medicación, beta-2 va a broncodilatar o estimular este músculo liso que se relaje, esa contracción muscular, y va a llevar a la broncodilatación y la solución al problema. Por debajo de esta capa muscular vamos a encontrar la submucosa, que a diferencia de los bronquios, la submucosa bronquiolar no tiene glándulas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los bronquios había glándulas? Bueno, en los bronquiolos no hay glándulas. Bien. Entonces, las principales diferencias para distinguir bronquio de bronquiolo es la presencia o no de cartílago, la presencia o no de glándulas en la submucosa y las características de la luz, que en los bronquiolos es festoneada. Vamos entonces ahora a ver imágenes que nos ayuden a distinguir
estas particularidades. Acá en esta imagen estamos viendo dos estructuras, esta que está aquí y esta que está aquí. Si uno mira con detenimiento en estas estructuras canaliculares, hay diferentes sectores. Por ejemplo, en B se está marcando el músculo liso, que está perteneciente a esta estructura y también a esta, está acá. En C aparece esta estructura que no está presente aquí o acá hay muy poquito. Y en A aparecen estas estructuras que están presentes en esta estructura y no en esta. Entonces, mirando con detenimiento, uno puede observar que estamos frente a un bronquio porque tenemos islotes de cartílago, glándulas seromucosas y músculo liso, y un bronquiolo porque no tenemos islote de cartílago, no tenemos glándulas y la luz es un poco más festoneada que en el bronquio. Acá hay una clara forma de diferenciar el bronquiolo de bronquio. ¿Y por qué no es tráquea esto? Porque uno, bueno, capaz que me puedo confundir con tráquea. Bien, ¿está muy bien? Dos cosas por las cuales no es tráquea. Una, la tráquea tenía el anillo cartilaginoso incompleto, un solo anillo. Acá tenemos uno, dos parches, dos pseudoanillos, dos parches de cartílago. Y por el otro lado, ¿por qué no es tráquea? Porque esta estructura canalicular con cartílago está rodeada afuera por esto que está acá, este panal de abejas, que vamos a ver qué son los alvéolos. Entonces, si hay alvéolos, estoy adentro del pulmón y nunca puede ser la tráquea. El bronquiolo es un bronquiolo porque está rodeado por alvéolos, porque no contiene cartílago, no contiene glándulas en la mucosa y tiene la luz pistoneada. Estos bronquiolos contienen estas cuatro capas que veníamos hablando, pero ¿se acuerdan que les había dicho al inicio de esta pequeña cosita? Que esta pequeña cosita, esta pequeña charlita de los bronquiolos, que teníamos bronquiolos que son respiratorios, que tienen la capacidad de generar un intercambio gaseoso. Es decir, que hay bronquiolos que contienen alvéolos. Fíjense acá, esta estructura canalicular, donde una parte de su pared contiene un epitelio cúbico simple, músculo liso, su mucosa. Perfecto, bronquiolo. Ahora, otra parte de la pared, el epitelio ya no es el mismo, es diferente, como más aplanado, no hay músculo liso. Esto que está acá es un alveolo. Lo mismo lo podemos ver aquí. De nuevo, este epitelio respiratorio cúbico simple, perdón, epitelio cúbico simple, con las células de Clay y las células ciliadas, y otro sector que contiene un epitelio más plano sin músculo liso, que son los alvéolos. Por lo tanto, esta estructura de conducción es un bronquiolo respiratorio. Acá podemos ver una imagen más alejada, en la cual en A se observa un bronquio de conducción. Fíjense que toda su pared es igual, pero a medida que avanzamos empiezan a aparecer alvéolos, alveolo, alveolo, bronquiolo respiratorio. Y luego esto se abre a un gran saco alveolar que contiene muchos alvéolos. Entonces el atrio, estos son los sacos alveolares, que es lo que vamos a describir ahora a continuación. ¿Qué son los alvéolos? Los alvéolos son los saquitos de aire donde ocurre el intercambio gaseoso. Bien, acá sucede el intercambio gaseoso entre los capilares y los alvéolos. Estos alvéolos están rodeados por capilares continuos que permiten el intercambio gaseoso. Y el intercambio gaseoso se da a través de la barrera hematogaseosa. Vieron que ustedes a lo largo del curso del año vieron muchísimas barreras.
va a haber hemato testicular, va a haber en la médula ósea, va a haber hematopoyética, va a haber hematoencefálica, va a haber transporte renal, no sé, no, de filtración renal, muchas barreras vienen a lo largo del curso. Y acá aparece otra que es la hematogaseosa, un sitio en el cual se separa el aire de la sangre. Y en ese sitio, ese tabique, ese sector de separación entre el aire inspirado y la sangre, es donde ocurre el intercambio gaseoso. Esa barrera está compuesta por epitelio del alveolo, la membrana basal del epitelio del alveolo, un tejido conjuntivo intersticial, que vamos a ver que es variable, la membrana basal del endotelio y un endotelio. Acá podemos ver en azul o en verde agua, clarito, en celestito, el epitelio del alveolo, acá en rojo la membrana basal de este epitelio, acá podemos ver claramente el capilar con sus eritrocitos, el endotelio, una célula endotelial, membrana basal del endotelio, acá se juntan las membranas basales y este sector sería el sector más delgado de esta barrera hematogaseosa, que contiene el epitelio del alveolo, ambas membranas basales y el endotelio vascular. Esto es un esquema. Los alveolos en realidad se ven así, como saquitos alveolares, saquitos de aire, que están compuestos por esta barrera hematogaseosa. Y fíjense que el epitelio ya no es más cúbico, ya no es un epitelio, es casi que plano. Acá puede verse bien el epitelio plano. Y esta estructura hexagonal de los alveolos, característica. Acá podemos ver, fíjense, como podemos ver eritrocitos, que están pasando por estos vasos sanguíneos muy pequeños, epitelio simple plano. Y acá es el sitio donde ocurre el intercambio gaseoso entre este capilar que está acá, o acá, o acá, y el aire que está dentro del alveolo. Sin embargo, como yo les marco aquí, el tejido conjuntivo intersticial puede ser variable. ¿Cómo podemos identificar? Acá, si bien esto es muy finito, muy delgado, hay fibras colágeno, o sea, hay matriz extracelular, porque hay intersticio. Muy, muy chiquita esa matriz, pero existe. ¿Cómo la podemos evidenciar? Con una tinción específica, que es la tinción tricrómico de Cajal gallego. La tinción de Cajal gallego nos permite identificar en azul el tejido conjuntivo con el colágeno. Fíjense acá que hay una gran cantidad de intersticio, el tejido conjuntivo laxo. Entonces el aire que quiere pasar entre este alveolo y el capilar que está acá y se va a dificultar un poquito. Esto es lo que sucede en algunas enfermedades, como las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, EPID, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o la enfermedad vinculada a los vaporizadores. La enfermedad pulmonar vinculada a los vaporizadores, que ahora está muy de moda los vapear, también contribuye con la formación de mayor cantidad de tejido conjuntivo intersticial. Muy similar a lo que les pasa a los fumadores que adquieren EPOC. El aumento de este tejido conjuntivo intersticial disminuye el intercambio gaseoso. Entonces hace que la persona le falte el aire. ¿Por qué? Porque le cuesta más intercambiar el aire. Porque tengo una barrera hematogaseosa ensanchada. Lleva más tiempo, es más dificultoso cambiar ese aire. Entonces, las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar intersticial difusa, exfumadores, fumadores actuales de muchos años que desarrollan EPOC o tienen EPOC por causa genética, o las personas que vapean frecuentemente, desarrollan enfermedades que aumentan el intersticio pulmonar y con el pasar de los años lleva a una insuficiencia respiratoria crónica, debido a que hay una hipoxemia crónica que no se llega a oxigenar adecuadamente el tejido sanguíneo porque está ensanchada
la barrera hematogaseosa. También estos alvéolos contienen pequeña cantidad de fibras elásticas. Aquí estamos viendo el tejido pulmonar con una tensión de orseína, donde podemos ver estas líneas hipercromáticas basófilas que son fibras elásticas. ¿Por qué contiene fibras elásticas? Porque el pulmón se expande. Entonces, cuando hay una remodelación del tejido intersticial pulmonar, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o las enfermedades vinculadas a los vaporizadores, se remodela, estas fibras elásticas disminuyen y el pulmón ya no se puede expandir como antes, sino que se expande menos, por ende entra menos aire. Bien. Esto mismo podemos ver en la microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver acá, esto es un eritrocito, luz capilar, citoplasma capilar, membrana basal capilar, el alveolo, espacio alveolar, epitelio alveolar, y acá está la barrera hematogaseosa entre este capilar y el alveolo. Acá hay otra, entre este capilar y el alveolo. Bien. Y acá podemos ver este intersticio que contiene abundante fibras elásticas y fibras colágeno. Entonces, un poco describimos el intersticio pulmonar. Pero vamos a ver qué células lo componen a estos alvéolos. Vamos a encontrar algunas células características en los alvéolos. Los alvéolos están revestidos por unas células que se denominan neumocitos. Y encontramos dos tipos de neumocitos. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que cumplen, por supuesto, que diferentes funciones. Los neumocitos tipo 1 son la minoría de las células, es decir, 40% de las células son neumocitos tipo 1. Pero sin embargo, estos neumocitos tipo 1 ocupan la mayoría de la porción de los alvéolos. Fíjense que se distribuyen en el 95% del total alveolar. Entonces, a pesar de que son la menor cantidad de células, recubren la mayoría de superficie. Lo opuesto pasa con los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son las células que se encuentran en mayor cantidad, pero son las que recubren la menor superficie alveolar. Estos neumocitos tipo 2 se encargan de secretar surfactante. El surfactante lo habíamos hablado y lo habíamos visto anteriormente cuando vimos las células de Clara. Este surfactante lo que hace es aumentar la fuerza que mantiene abierta a los alvéolos. Es decir, disminuye la fuerza tensioactiva. ¿Qué es la fuerza tensioactiva? Es una propiedad vinculada al agua. Ustedes saben que nosotros somos 80% agua, por lo tanto, nuestros alvéolos, nuestros pulmones no están exentos de esta cantidad de agua. Está rodeado de agua. Entonces, acá hay agua, acá hay agua. ¿Qué pasa con las moléculas de agua? Tienden a atraerse y a unirse. Ven, ustedes se acercan dos gotitas de agua, las van acercando, y sin que se toquen, se unen. Bueno, entonces esta agua que está acá tiende a unirse con esta agua que está acá, y esto se va a colapsar. Es muy similar
cuando pasa, ¿vieron cuando ustedes tienen una bolsa mojada que no la pueden abrir? Que no pueden separar los dos plásticos y tienen como que soplar en el medio para que se abra. O cuando ponen un vaso en la mesada de mármol y queda pegado ese vaso y no lo pueden despegar. Eso es la fuerza del agua. Eso es el agua haciendo fuerza para mantener sus moléculas unidas. ¿Qué es hace el surfactante? Es una sustancia aceitosa como un aceite, es un lípido, que evita que las moléculas de agua se junten y se unan. Por lo tanto, se produce y se evita que se unan y no se produzca el colapso. Entonces, el surfactante tiene esa función, evitar que se colapsen los alveolos. También lo hace a nivel de los bronquios de las células de Clark. Bien, los bronquios y la tráquea no tienen surfactante porque ¿quién evita que se colapse? El cartílago. Entonces, al haber cartílago, colabora con que no se colapse, pero acá no tenemos cartílago, acá precisamos de el surfactante. Otro tipo de células que vamos a encontrar son las células en cepillo y los macrófagos alveolares. Que los macrófagos alveolares son muy importantes porque son las células que se encargan de fagocitar partículas de polvo y o bacterias que ingresen a los pulmones. Acá en esta imagen podemos observar las células alveolares son neumocitos tipo 1 que forman parte de la pared, que son la gran minoría, pero recubren la mayoría del parénquima de los alveolos. Las neumocitos tipo 2 están aquí, fíjense cómo protruyen hacia la luz, pero forman parte de la pared alveolar, forman parte de la pared, pero salen como hacia la luz, los tipo 1 no salen hacia la luz, y sin formar parte de la pared, sino que están adentro del alveolo como flotando entre comillas, encontramos a los macrófagos alveolares. Acá tenemos más ejemplos de lo mismo, donde podemos observar estas células que están adentro de los alvéolos, que contienen como puntitos negros, que son partículas de polvo, que son los macrófagos alveolares. Células que forman parte de la pared, planos tipo 1, y células que sobresalen hacia afuera, que son los neumocitos tipo 2. Acá lo mismo. Células que forman parte de la pared, células que sobresalen de la pared, y no vemos macrófagos alveolares. Lo otro importante, no se confundan los neumocitos tipo 1 con las células endoteliales de los vasos sanguíneos, porque acá hay vasos sanguíneos y por ende también hay células endoteliales. Entonces, ojo que no todo lo que está acá son neumocitos, sino que, por ejemplo, estas que están acá, forman un capilar, son células endoteliales. Le va a ser más fácil diferenciarlas cuando veamos capilares. Bien. Más ejemplos: neumocito tipo 2, neumocito tipo 1, célula endotelial, célula endotelial, tipo 1, tipo 1, tipo 1, macrófago alveolar, macrófago alveolar. Bien. Lo mismo, más ejemplos de alvéolos. Acá fíjense que no hay casi ningún macrófago. Fíjense acá el intersticio, la gran cantidad de intersticio que hay. Acá tenemos neumocito tipo 1, capilar. Acá tenemos tipo 2 que sobresale hacia la luz. Más ejemplos de alvéolos. Fíjense que a esta distancia es difícil poder ver sobre todo cuáles son los neumocitos tipo 1 y cuáles son las células endoteliales. Se dificulta.
Más ejemplos, acá sí, ya con flechas y con una mejor resolución, podemos observar claramente los macrófagos alveolares en verde, los neumocitos tipo 1 aquí forman parte de la pared, y los tipo 2 que sobresalen de la luz y forman parte de la pared, diferenciados claramente de los macrófagos. Si miramos esto con mayor resolución para poder identificar mejor las cosas, miopía de tónica de transmisión, podemos observar todo esto que está acá afuera es alveolo, ¿verdad? Acá hay un eritrocito, por lo tanto, esto que está acá es un capilar, ¿bien? Este núcleo que está acá cuesta un poco, pero claramente está por fuera del capilar, no forma parte de la pared del capilar, entonces es un neumocito tipo 1. Fíjense acá el intersticio con las fibras colágeno. Acá estaría el intercambio gaseoso que ocurre entre el capilar, este que está acá, y el alveolo que está por fuera. Acá, a micropía tónica de transmisión, también vemos lo mismo. Fíjense acá se ven mejor los eritrocitos, fíjense cómo algunos están deformados para pasar por capilares más pequeños que su tamaño. Otros están dentro del capilar, formando parte de ese capilar en su interior. Acá tenemos el espacio alveolar, en el cual va a haber el aire, que es donde se va a dar el intercambio. Acá encontramos un macrófago alveolar, que fíjense que los podemos distinguir por una, ya saben las características de los macrófagos. Núcleo irregular, varios núcleos, abundantes gránulos, en su interior heterogéneos, dado que fagocitan. Y acá hay una imagen que obviamente no pertenece a esta imagen, pero es una imagen en la cual observamos una célula de núcleo redondeado, también redondeada, que contiene pequeñas prolongaciones, pero destaca porque en su interior encontramos estas estructuras circulares que están conformadas por varias capas concéntricas, que se denominan cuerpos lamelares. Bien, se denominan cuerpos lamelares. Estos cuerpos lamelares que aparecen aquí son los que contienen al surfactante, esa sustancia tensioactiva que veníamos conversando. Eso es característico de los neumocitos tipo 2. Acá podemos de nuevo ver otro neumocito tipo 2 en el cual observamos estos cuerpos lamelares, estas vesículas de secreción, que en su interior contienen el surfactante o la sustancia tensioactiva. Bien, cuando esta vesícula libera todo su surfactante, quedan así, vacías, bien, se vacían y quedan sin contenido hasta que de nuevo forme y comience de nuevo a formar surfactante. Este surfactante se secreta hacia la luz alveolar y recubre la luz del alveolo
como pueden ver acá, y contribuye con evitar que se unan y se colapsen los alvéolos para que no se cierre la vía aérea y no haya un colapso respiratorio. Bien. De esta forma finalizamos con la descripción de los alvéolos y acá hay un esquemita en el cual pueden ver todas las características que veníamos conversando de los diferentes sectores de la vía aérea. Acá tenemos la tráquea, con las venas, fíjense cómo siempre las venas arterias van con la vía aérea, bronquiofuentes, bronquios lobar, terminal, bronquiolos respiratorios, bronquiolos, los alvéolos, acá una ampliación de los alvéolos, con las diferentes características que veníamos conversando de los epitelios cúbicos, con células de clara, células en cepillo y células ciliadas, y luego en los alvéolos, células de clara, macrófagos alveolares y neumocitos tipo 1. Perdón, células de clara no, neumocitos tipo 2, tipo 1 y macrófagos alveolares. De esta forma, este esquema engloba todos los conocimientos que vimos en el QCD y que ustedes deben comprender para poder identificar cada uno de los sectores de la vía aérea. ¿Dudas, preguntas que tengan de la vía aérea? No. No, muchas gracias. Bien. La clase que viene vamos a hacer una actividad donde se van a tener que trabajar en grupos para poder finalizar todo lo que es vía aérea. Vieron que eh, vía aérea superior es bastante cortita, pero vía aérea inferior ya tiene un montón de información, entonces vamos a como englobar toda esta información para poder finalizar y poder comprenderla de mejor manera. Bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos entonces la clase que viene. Vale, profe, muchas Impecable entonces, gracias. profe. Nos vemos. Gracias.